Así que bienvenidos a la ayudantía de hoy. Hoy día lo que vamos a ver va a ser simplemente tablas de hashing. ¿Qué es una tabla de hashing y para qué se usa? Simplemente, yo no sé si recuerdan en Python cuando el semestre pasado vieron lo que es simplemente diccionarios. ¿Alguien me lo podría explicar o no? ¿Cuál era la idea de un diccionario? Espérate, estoy grabando, ¿no? Sí, ya. La idea de un diccionario era simplemente era simplemente que yo a partir de una clave, yo podía asignar, perdón, a partir de una llave, me equivoqué, disculpen. Yo podía acceder a cierto valor que era una clave. Aquí vamos a hacer lo mismo. De hecho, lo que son las tablas de hashing se van a usar simplemente para diccionarios. Usualmente en C no existen los diccionarios como tal, o en C++, en este curso se ocupa C++, y hay que implementarlos. Pero la idea es que en vez de andar llenando la memoria como tal, se van a ocupar una especie de arreglo con n valores bueno, no de 1, porque es de 0 hasta n menos 1, y donde cada índice de la regla se le va a ingresar cierto valor. Y entonces, para acceder bueno, desde un diccionario, simplemente habría que llamar a la clave a Sophie, siendo esta cuestión el A. ¿Ya? ¿Se entiende? Es más o menos que una tabla de hashing. Ya. Entonces, nosotros las tablas de hashing también, como sale aquí en pantalla, se ocupan bueno, para optimizar aún mejor el problema de búsqueda de lo que habíamos nosotros trabajado. En este caso, por ejemplo, nosotros habíamos trabajado con ABB, con árbol binario de búsqueda, con árboles OVL y otro árbol aparte. ¿Ya? La idea también de las tablas de hashing, como otro tipo de problemas, es disminuir el tiempo. Es disminuir el tiempo de búsqueda de una cuestión, de un valor de una regla. Entonces, definiendo bien, ¿qué son las tablas de hashing? Nosotros las vamos a trabajar con tres elementos: la tabla, un conjunto de claves y una función de hashing, ¿ya? Que en este caso puede ser un h de k o puede ser una función f que también reciba un único elemento. Y clave, notar que las claves de hashing son únicas, ¿ya? Voy a poner un ejemplo de función. Por ejemplo, si nosotros tenemos de hecho voy a borrar todos los dibujos. Ya. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, dado esta tabla de hashing, yo que voy a hacerlo así mejor. Dado esta tabla de hashing aquí, con varios valores así. Por ejemplo, del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Entonces, el número de elementos que tiene esta tabla de hashing es 11. ¿Ya? Por lo tanto, una posible función de hashing, en este caso voy a decir que se reciba un elemento X cualquiera, sea eh, 3 veces el valor de X más un constante 2, por ejemplo, y todo eso le vamos a asignar un módulo que en este caso va a ser el módulo 11. Si yo, por ejemplo, quisiera insertar el 2 en esta tabla,
lo que va a hacer la función de hashing es simplemente se va a evaluar en 2 y me va a decir, esto va a ser 3 por 2 más 2 módulo 11. Entonces 6 más 2 son 8, 8 módulo 11. ¿Y cuánto sería esto? 8 módulo 11. Sería 11, ¿no? Perdón, sería 8. Entonces lo que va a hacer es que en la posición 8 se me va a ingresar el error 2. ¿Se entendió? Así funciona. Voy a asumir que sí, que sí se entendió. Entonces, este es otro ejemplo. Por ejemplo, si nuestra función de hashing es un h de k, es igual a k módulo 10, y nosotros queremos ingresar los siguientes elementos a la tabla. En este caso va a ser 15, 63, 9, 09, 19. Entonces, vamos a ir tomando cada uno de los elementos y lo vamos a ir evaluando la función de hashing. En este caso, no, ahí está. H de 15 sería igual a lo que sería el 15 módulo 10. En este caso, como sale aquí abajito, salía 5. Después, H de 63 sería 63 módulo 10. Esto sería 3. Y sigamos. Vamos ahora al 15. El 15 lo queremos ingresar a esta tabla de hashing. Como 15 módulo 10 va a ser 5, entonces en la posición 5 se va a ingresar el 15, como sale aquí, en pantallita. ¿Se entiende? El 63 igual. El 63 se va a ingresar aquí. Ahora vamos a hacer lo que es H de 9. Que esto va a ser 9 módulo 10. Esto va a ser 9. Se va a ingresar aquí el 9. Aquí a donde está el... Bueno, ¿cómo se llama esto? El 9. El H de 0 va a ser el 0 módulo 10. Que va a ser simplemente 0. Se va a ingresar aquí en 0. Y por último, el H de 19. Que va a ser 19 módulo 10. Y que eso va a ser igual a 9. Pero aquí hay un problema. El 9 y el 19 no pueden estar en el mismo lugar. Entonces, acá hay algo que se conoce como colisiones. Bueno, aquí, se produce algo llamado colisión. Una colisión es cuando dos o más claves, X perteneciente a acá, por ejemplo, mm, hasta acá, por ejemplo, que está aquí, coinciden en un índice. Ya vamos a ver cómo se coloca. ¿Se entiende por lo menos lo que es una colisión o no? Ya. Entonces, sigamos. No es fácil encontrar una función que minimice una cantidad de colisiones, porque siempre cuando uno utiliza alguna función tipo, por ejemplo, h de x es igual a cualquier función de x y con un módulo n, cuando este f es mayor a n o es mayor a un k por n, por ejemplo, con k en los naturales también, esto siempre va a ser múltiplo de n. Entonces va a ser como un ciclo. Por ejemplo, si tengo el 0, 1, 2, 3. Ya, por ejemplo, el 4
ya iría así. Entonces se daría la vuelta y volvería a comenzar de nuevo. Entonces no existe una función que elimine todas las colisiones. Ahora, para poder solucionar el tema de las colisiones, eso sí, existen más de dos métodos, pero solamente ahora nosotros vamos a ver simplemente uno, que es el de hashing abierto. El hashing abierto lo que hace es, por ejemplo, abierto, lo que hace es, yo tengo mi tablita y asumamos de que en esta clave K, yo sé de que, por ejemplo, hf de x me va a dar K y que f de y me va a dar K. Ahí ya se produce colisión. El hashing abierto lo que hace es el primer elemento que reciba el valor de K lo va a guardar, pero que, ¿cómo lo puedo explicar? Que dé como resultado el índice K, lo va a guardar primero, y para cualquier elemento que después me devuelva K, entonces lo voy a hacerlo como una especie de lista enlazada en el cual se le va a añadir un puntero y se le va a guardar el siguiente elemento. Si por ejemplo, si después me da un f de z que también me va a dar K, también se le va a añadir otro puntero más a este nodo de i y se va a almacenar el valor de z. ¿Se entiende? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cómo accederían a este valor si tenemos tres valores iguales en el mismo índice? Recorriendo la lista. Ya, está bien. Pero si yo, por ejemplo, tengo 1 millón de elementos así, y así sucesivamente, hasta el final, sería poco eficiente, ¿sí o no? Ya, así se demoraría mucho. Entonces, el segundo hashing que se va a ver la próxima semana en otro horario, acá no, va a ser simplemente el hashing cerrado. Pues lo voy a explicar así por encima. El hashing cerrado lo que hace es, dado, dado esta tablita, la misma, y voy a tener aquí y vamos a tener el centro del índice K, y vamos a tener los mismos valores. K, f de i igual K, f de z igual K. Ya habíamos dicho de que el primer elemento siempre lo va a guardar, y para los posteriores elementos, en este caso el hashing cerrado, lo que va a hacer es, si mi elemento ya está, si mi índice de la casilla ya está ocupada, voy a añadirlo en el que sigue, en el K más 1, que en este caso va a ser i. Ahora veamos ese z. Si mi elemento de K está lleno, voy a tratar de llenarlo en K más 1. Y si mi elemento de K más 1 está lleno, voy a tratar de llenarlo en K más 2. Y si mi elemento en K más 2 está lleno, voy a llenarlo en K más 3. Y así sucesivamente hasta encontrar un espacio que esté libre. ¿Se entiende o no? Ya, ahora nosotros vamos a ver solo abierto. Ejemplo de la misma tabla. Nosotros teníamos que h de 9 era igual a h de 19 y esto era igual a 9. Entonces lo que hace el hashing abierto, como ya había explicado recién, es que primero va a ingresar el 9 a la posición 0, por decirlo así, y después va a crear un puntero a otro nodo, que en donde se va a ingresar ya recién el segundo valor. ¿Se entiende? ¿Ahí o no? Ya. Ahora vamos a ver ejercicios. ¿Ya? Dada una tabla de hashing con 10 elementos,
es que si cuando uno, por ejemplo, a ver, por ejemplo aquí, si yo en el hash encerrado, esto no está, esto no existe, ¿ya? Y si yo quisiera ingresar el H de 19 que sea 9, lo que va a hacer entonces es venir aquí al 9. Como ve que ya está lleno, va a pasar a la siguiente tabla que va a ser 0. Como este ya está lleno, va a pasar va a pasar a la siguiente hasta que encuentre uno que esté vacío. Por ejemplo, si este hubiese tenido un 2, un 3, este va a estar lleno, este también va a estar lleno, este también va a estar lleno, entonces lo va a llenar ahí. ¿Se entiende o no? Ya, eso. Entonces, dada una tabla de hashing con 10 elementos, con la función de hashing f de x igual a 3x más 2, módulo 10, inserte los siguientes números. Bueno, si se corren colisiones, utilice una política de colisiones correspondiente a un hashing abierto. ¿Ya? Entonces, voy a hacerlo aquí mismo, no voy a cambiar de pantalla. Entonces, tenemos que f de x es igual a 3x más 2, módulo 10. ¿Ya? Y el primer elemento que nosotros vamos a ingresar es el 5. Entonces, sabemos que f de 2 va a ser igual a 3 por 2 más 2, módulo 10. Esto va a ser 3 por 2, 6, más 2, 8. Esto sería 8 módulo 10. ¿Cuánto sería eso? Bueno, otra forma de anotarlo, el módulo, por si no les gusta esa notación, sería 8 mod 10. Sería 8. Entonces, el 2 se va a ingresar aquí en 8. ¿Ya? Después el 5. F en 5 va a ser 3 por 5, 15, más 2, 17. Y todo esto, mod 10. ¿Cuánto sería eso? 7. Así es. Entonces, aquí en 7 se va a ingresar un 5. El 6 ahora va a ser. No, miento, sí, está bien. Entonces, f de 6 sería 3 por 2 son 6. Perdón, 3 por 2, perdón, eso sería 3 por 6 son 18, más 2 son 20, ¿no? Por lo tanto sería 20 mod 10. ¿Cuánto sería eso? 0. Entonces aquí se ingresan 6. El siguiente se ingresan 7. F de 7 va a ser igual a 3 por 7 son 21, más 2 son 23, más 10, y esto sería 3. Entonces en 3 se ingresan 7. ¿Se va entendiendo cómo es la lógica, no? Ya. F de 8, ahora, en este caso sería 8 por 3 son 24, más 2 son 26, módulo 10. En este caso serían 6. Por lo tanto, en 6 se ingresan 8. Después sería F de 9, que sería el siguiente. Este ya está hecho, ahora falta este. Eh, yo creo que sí. Aunque igual esto no es el único tipo de ejercicio que le pueden preguntar, porque esto es hashing abierto. En hashing cerrado le pueden preguntar, por ejemplo, dada, no sé, esta tablita con ciertos valores. Por ejemplo, que va a haber, esta va a ser la posición 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Acá, por ejemplo, está el 1, el 3, 4, 2, o el 3, 9, 2, 4, por ejemplo.
Y nosotros sabemos de que aquí al ladito colisionó 0 veces, acá colisionó 2 veces, acá colisionó una vez y acá colisionó 0 veces. Y acá colisionó, por ejemplo, 0. ¿Ya? ¿De qué no hubo colisión? Entonces, lo ideal es que sería es devolver este conjunto que está acá. ¿Cómo se ingresaron? Y con qué función h de x, porque h de x no siempre va a estar definida, ojo, se ingresó el elemento. Por ejemplo, en este caso, puede haber sido 2, como el 2 colisionó 2 veces, entonces sabemos que h de 2 va a ser 2. ¿Se entiende? Cosas así. Entonces, f de 9 sería 9 por 3 son 27, más 2 son 29. 29 módulo 10 son 9. Esto sería 9 aquí. Entonces sería ahora f de 11. Sería simplemente sería 11 por 3 son 33, más 2 son 35. Módulo 10 sería 5, así es. Y ahora f de 12 sería 3 por 12 son 36, más 2 son 38. 38 módulo 10 sería 8. Pero, yo no sé si se notaron, que como este es hashing abierto, lo que se va a hacer es crear un puntero, hacer un nuevo valor, y en donde aquí se va a almacenar el 12. ¿Se entiende? ¿Qué hubiese pasado en hashing cerrado? Lo que hubiese pasado era que iba a comprobar aquí si estaba este lleno, está lleno. Iba a comprobar aquí si estaba lleno, está lleno. Iba a comprobar aquí si estaba ocupado, estaba ocupado. Si estaba ocupado, estaba ocupado. Y se iba a terminar almacenando acá. ¿Se entiende? Entonces aquí iba a estar el 12, iba a estar en azul. El 12. ¿Se entiende? Ya, eso. Entonces, voy a pasar al siguiente. Porque ahí estaba llena la tablita. La siguiente dice, dada una función con m igual 8 y con la función de hashing f igual a 3 veces el largo de x, módulo 8. Inserta los siguientes strings y si ocurren colisiones hay que utilizarlo, es lo mismo. Política de hashing abierto. Entonces sabemos que lo único que hay que tener aquí en cuenta es que el largo len de x, va a ser simplemente la cantidad de una palabra w, o bueno, el largo de una palabra w. ¿Ya? Eso. Largo de una palabra. De hecho, para que no se confunda tanto, ahí, el largo de x. Eso. Esto es como la cardinalidad que se ve en discreta. Por ejemplo, porque, por ejemplo, una palabra, yo no sé, en estructura de datos se puede anotar como conjunto, tipo así. A, L, O, N, S, O. O bueno, más que un conjunto es como una lista. Aquí se pueden repetir los elementos. Y entonces sería el largo de esta lista. Ahora vamos a jugar con eso. Entonces sería esto. Rojito. Ahí, ya. Ahora dice, para la primera palabra, F de Alonso.
sería, Alonso, ¿cuántas palabras, cuántas letras tiene Alonso? Tiene la palabra Alonso. Tendría 6. Entonces, f de Alonso sería 3 veces el largo de la palabra Alonso, que en este caso es 6, y todo esto módulo 8. ¿Se entiende? Sería 6 por 3 son 18, módulo 8. ¿Y cuánto sería esto? 2. Entonces, sería, aquí entonces iría Alonso. Siguiente, f de Jorge va a ser 3 veces el largo que me dé el valor que me dé el largo de Jorge. ¿Cuánto sería eso? 5. Bien. Módulo 8. 3 por 5, 15, módulo 8. Sería 7. Después sería f de pi a. Este caso va a ser 3 por 3. El largo de pi es 3. Módulo 8. 6 módulo 8, ¿cuánto sería? No, perdón, 9 módulo 8. Perdón. Sería 1. Entonces aquí iría pi a. Después viene Rodrigo. F de Rodrigo. Aquí en este caso sería 3 veces por el largo de la palabra Rodrigo, que sería 7. Módulo 8. 3 por 7 son 21. 21 módulo 8. ¿Cuánto sería eso? 5, ya. Aquí en 5 iría Rodrigo. F de ahora luz. Sería entonces 3 por 3 módulo 8. Sería 9 módulo 8. Y en este caso sería 1. Pero como ya está ocupado, entonces se queda un puntero. Y ahora luz sería un nodo siguiente a este valor. ¿Se entiende? Bueno, ahora f de Pablo sería 3 veces 5, 3 por 5, mod 8. 3 por 5, 15, módulo 8. Y aquí en este caso sería 7. Por lo tanto, acá en 7 se va a crear otro puntero y que va a tener el nombre Pablo. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo la lógica, no? Bien. Ahora bien, f de Luis. En este caso Luis tiene largo 4, entonces sería 3 por 4, 12. Por 4 módulo 8 sería 12 módulo 8. Y sería 12 módulo 8, 4. Entonces en 4 se va a añadir Luis. Después sería Carla, que sería la última. Sería 3 por 5 también. Módulo 8. Y sería entonces 15 módulo 8.
y esto sería 7. Por lo tanto, aquí también va a tener un puntero hacia el siguiente. Lo voy a anotar aquí abajo por espacio nomás, pero usualmente va hacia este lado y sería Carla. Y ahí estaría la tabla de hashing abierto, completado. ¿Alguna duda? Bueno, entonces yo había dicho que esta era una llanta cortita y se acabó. Esta era una llantía más o menos introductoria a lo que es hashing, porque creo que después de ver hashing simple, creo que ven más tipos de hashing, aparte de este. Y que también un ejercicio que les podría preguntar sería lo que le escribí recién. Entonces, ahora yo voy a dejar de grabar, que tengo que hablar con ustedes.